Vamos, como decíamos, a hablar de este plan de penalizar a legisladores que aprueben leyes contra el superávit. Desde mi punto de vista, un absurdo, pero se lo vamos a preguntar a Nahuel Altieri, abogado constitucionalista, a quien ya saludo. Nahuel, Martín, te saludo, un gusto enorme conversar. Hola Martín, saludos para vos y para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Nahuel, sos muy amable. Y en la presentación del programa, cuando anticipé que íbamos a hablar de este tema, digo, quienes hacen leyes, los legisladores, no son responsables del déficit fiscal. Digamos, toda ley supone que hay un presupuesto destinado a cumplir lo que plantea. En todo caso, la responsabilidad, si hay déficit fiscal, es del equipo económico, no de quien planteó la ley. ¿Estoy muy lejos de la realidad? A ver, nosotros tenemos de esta norma dos análisis, el político y el jurídico. Desde el punto de vista jurídico, ayer me preguntaron en una entrevista si esto ya estaba tipificado o no. Primero, la violación de deberes de funcionario público ya está tipificada, bien en el Código Penal. Y acá lo que estarían haciendo sería especificar un poco más el tipo penal. Aún no lo sabemos, la verdad, porque el presidente en la conferencia de prensa del viernes dijo que iba a mandar un proyecto de ley del cual hasta el momento desconocemos el texto. Así que vamos a ver cuando llegue el texto qué es lo que sucede. En segundo orden, tenemos un análisis político acá que tiene varias aristas. Yo creo que se trata de un golpe de efecto del presidente para anclarse en su principal logro, si se puede llamar así, que es la reducción de la inercia inflacionaria. ¿Bien? ¿En base a qué? Bueno, a restringir completamente el gasto primario del Estado. Y digo gasto primario, entiéndase por pago de salarios e infraestructura, pero no el secundario, porque los servicios de deuda se siguen pagando y cada vez se paga más. Inclusive ustedes saben que hace poco tiempo ofrecieron un pago del ECAPS al 65% anual, y eso se paga con emisión. Entonces, volviendo al tema, creo que se trata más de un golpe de efecto que de una cuestión jurídica, que después, bueno, va a tener que ser sometida al propio Parlamento, ¿no? A la Cámara de Diputados y Senadores para que estos legisladores voten o no. Agrego también, ustedes saben bien, que me preguntaban en otra entrevista si lo podía sacar por decreto, y la respuesta es no, porque el presidente no puede legislar por decreto en cuestiones que son penales, tributarias, electorales o de partidos políticos, conforme lo dice el artículo 99 de nuestra Constitución. Nahuel, buenas tardes, te habla Enrique Villalobos. Esto es como que primero los retó en el discurso y después les pidió que entendieran la importancia de mantener el equilibrio fiscal y después los volvió a amenazar con este anuncio de crear esta ley que es muy difícil que pase por el Congreso porque significaría que los mismos legisladores van a votar una ley que los va a penalizar por un acto legislativo, concretamente. No se han escuchado de parte de los legisladores, o por lo menos yo no tengo noticia de ello, que hayan directamente rechazado la posibilidad, que la hayan tomado como, que hayan dicho, hayan comentado que realmente es una idea muy peregrina. O sea, de no actuarse, de no presentarse el proyecto determinado, que no sé quién lo va a redactar, ¿qué se puede hacer? ¿Por decreto se puede frenar o se puede sancionar a un legislador? No, efectivamente, Enrique, la pregunta refrenda lo que acabo de decir. Por decreto no puede legislar en materia penal. También vale decir que el presidente menciona que va a sancionar, o un proyecto de ley para que sancione a los legisladores que atenten contra el superávit o equilibrio del presupuesto, ¿bien? O sea, si la ley, una ley en particular o el presupuesto nacional se emite con déficit fiscal. Y acá hay algo muy interesante, porque saben ustedes, la Argentina hace 2 años que no tiene presupuesto. Funciona con el presupuesto del 2023. Y esto es un grave incumplimiento del Poder Ejecutivo, que no ha mandado el presupuesto. Es decir, el presidente está diciendo, voy a sancionar si emiten un presupuesto con déficit fiscal, pero en 2024 no ha mandado presupuesto. Entonces ahí tenemos una primera contradicción. En segundo orden, reitero, el efecto político, ¿cuál va a ser? Es decirle a cierto sector de la sociedad que respalda sus políticas de gobierno, que dice, vieron que estos no votaron en contra del déficit porque son deficitarios.
Por otro lado también, apuntando a eso, si no se puede obligar por la Constitución y por la división de poderes que impone la Constitución, no se puede, digamos, meter un poder en el área del otro. Pero tampoco el Poder Legislativo puede obligar o exigir al Ejecutivo que cumpla con el presupuesto, que no puede pasar más de cierto tiempo sin presupuesto, o eso es potestad del Ejecutivo, y si se le da la gana no hacer el presupuesto hasta el final del mandato. Bueno, ahí tenemos un incumplimiento del Ejecutivo, pero generalmente, salvo, todos los poderes son independientes y tienen tareas específicas, pero así nos enseñan en la Facultad de Derecho que a veces el Poder Ejecutivo juzga a través de tribunales administrativos, el Poder Ejecutivo legisla a través de decretos y otras normas de carácter inferior, como resoluciones, que todos conocemos las de ARCA, EXAFIP, o de la Superintendencia de Seguros, de Salud, o de Riesgo del Trabajo, y también tenemos un Poder Judicial que legisla hacia adentro con acordadas, ¿bien? Y un Poder Legislativo que eventualmente juzga. ¿Cuándo juzga? Con la Comisión de Juicio Político, por ejemplo. En el interín, lo normal sería que algún legislador o alguna ciudadano de nuestro país denuncie el incumplimiento ante el Poder Judicial del Poder Ejecutivo en el envío de presupuesto al Congreso Nacional para que sea debatido, para que a través de una causa judicial se lo obligue al Poder Ejecutivo a enviar un presupuesto. ¿Esto por qué funciona así? Porque al tener un presupuesto desactualizado el año 2023 con la inflación que hubo, el Poder Ejecutivo tiene más facultades para reasignar partidas, y con esas facultades para reasignar partidas hace política. Es entendible en un gobierno que asumió sin tener anclaje ni territorial, ni sindical, ni legislativo. Nahuel, buenas tardes. Daniel Gallardo lo saluda. Daniel, muy buenas tardes. Nahuel, le voy a dar una impresión antes de la pregunta. Me parece una barbaridad que nosotros estemos analizando con la gente que nos está siguiendo una cuestión que nos coloca ante los ojos de la historia y del mundo como un poco analfabestia, perdón. Y disculpe el término. Porque estamos hablando del avasallamiento de un poder como el poder legislativo, y lo está avasallando otro poder, en este caso el ejecutivo. Porque más allá de la puesta en escena y de las amagadas y de la verborragia del presidente, eso significa querer estar avanzando sobre otro poder, amenazando inclusive a otro poder y los integrantes de otro poder, como indirectamente también amenazando a las personas que colocaron a los diferentes legisladores que representan al poder legislativo. Repito, es una barbaridad, pero bueno, la pregunta es si no está queriendo romper, como ya viene hace rato, o profundizar la crisis de la institucionalidad en la República Argentina, no solamente con sus dichos, con el último discurso presidencial, sino, y lo más grave, sería con acciones. Bueno, es muy acertadas las apreciaciones, y para entender esto tenemos que hacer un análisis con perspectiva histórica. La organización de política de los estados modernos tiene un predecesor que es la monarquía. ¿Qué sucedió? Las sociedades fueron evolucionando y las personas que empezaban a prosperar económicamente, léase la burguesía francesa o la burguesía americana, empezaron a reclamar derechos. En la Revolución del Té de Virginia se entendió que con la frase no taxation without representation, que significa a mí no me pones impuestos si yo no tengo representantes. Los representantes que en ese momento reclamaban los colonos de los 13 estados originales de los Estados Unidos, de los cuales copiamos la forma de gobierno, eligieron un sistema tripartito de contrapesos. Siempre un poder, sobre todo el ejecutivo, que desciende en una república tan presidencialista como la nuestra, en la estructura política organizativa, pretende ser rey. Fíjense que el principal asesor del presidente tiene una cuenta que se le atribuye en la red social X o Twitter que lo considera Milei emperador. Entonces, tenemos signos comunicacionales que indican
que se pretende asumir la suma del poder público. Yo creo que esto no es posible aún en la Argentina. Tenemos instituciones fuertes y tenemos hoy un parlamento que, fíjense, no ha estado tan alineado últimamente con el presidente. Esto tiene que ver también con tal vez algunos incumplimientos de transferencia de fondos, no solo de los discrecionales como los ATN, aportes del Tesoro Nacional, sino también aquellos que están establecidos por ley. Fíjense que el impuesto a los combustibles es coparticipable y las provincias reclaman que no se le está transfiriendo esos fondos. Entonces, para gobernar correctamente y conforme al Estado de Derecho, el gobierno necesita apoyo y mayorías del Congreso. Con ciertas actitudes que está tomando al día de la fecha, no los tiene. Por eso hace su mayor apuesta con esta cadena nacional a reforzar su base electoral para tener un mejor resultado eleccionario y poder tener a su vez mayores representantes que le respondan en los parlamentos, sea provinciales, municipales y nacionales. Bien. Nahuel, te agradecemos muchísimo, has sido absolutamente claro con nosotros, así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la claridad y esperamos poder consultarte a futuro cuando sigan pasando estas cosas que merecen el análisis y que merecen ser tratadas. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, a la conducción, a la producción y a toda la audiencia de Ciudadano News.